Muy buenas tardes, estimados presentes. Mi nombre es Ana Graciela Cepita y soy la estudiante postulante a la carrera de Comercio Internacional. Para ello, yo le voy a explicar acerca de la internacionalización de empresas. En cuanto a los contenidos, pues le voy a explicar el concepto y las etapas de internacionalización, motivaciones, análisis del entorno internacional, los modelos de la internacionalización y estrategias de entrada a los mercados internacionales, y las adaptaciones versus estandarización, ¿no? Y las barreras y riesgos al momento de internacionalizarse y los impactos en la cultura internacional y las tendencias actuales que hoy en día se ocupan para la internacionalización. Primer punto, tenemos el concepto de internacionalización. Pues, ¿qué es la internacionalización? Pues es un proceso en el cual una empresa se desarrolla para poder expandirse en el mercado exterior, de tal manera que ya sean en las ventas, compra, distribución, producción, ¿no? Luego tenemos la diferencia entre estos tres conceptos. La internacionalización, globalización y exportación. El primer punto, la internacionalización, como les comentaba, es cuando una empresa o negocio quiere expandirse en el mercado exterior. La globalización es un conjunto de procesos, ya sean políticos, cultural, tecnológico y demás, ¿no? De manera de las diferencias que va a ser de escala mundial. Luego tenemos la exportación. Es la venta de bienes y servicios que quiere hacer una empresa del territorio nacional hacia el exterior. Es decir, quiere hacer una venta de sus productos o muy bien de sus mercancías en el exterior. A eso ya se le llama exportación. Claramente que la exportación debe requerir ciertos requisitos correspondientes y normativas, ¿no?, que debe incluir el exportador, es decir, el vendedor. Luego tenemos las etapas de la internacionalización, pues son 4 etapas principales. ¿Cuáles son? La exportación ocasional, la exportación regular, establecimiento de subsidiaria y la multinacionalización. En el punto número 1, que sería la exportación ocasional, es la venta esporádica de un producto y normalmente no tiene un cliente de red fieles, ¿no? Es cuando, en pocas palabras se le podría decir, es cuando se da una exportación de manera ocasional, no planificada. Luego tenemos la exportación regular. En esta etapa se da un poquito más mejor en cuanto a la primera, porque aquí ya va a tener una red de clientes ya estables, confiables, por la cual va a ser más regularmente su exportación. Luego tenemos el establecimiento subsidiario. Esto se da con la adquisición de una empresa. Ya estas empresas se van a considerar subsidiarias a una empresa mucho más mayor que por lo normal ya tiene una cierta parte de mayor porcentaje, más del 51%, que se va a considerar matriz. Y esta matriz, considera esta empresa, va a controlar a la otra que está, digamos, con menor, digamos, expansión, digamos, ¿no? De tal manera que la empresa matriz va a poseer mayoritariamente ciertas acciones que a diferencia de las otras, ¿no? Y va a estar a cargo de las demás. Luego tenemos la multinacionalización. Este es un proceso en el cual la empresa va a expandir y establecer sus bienes de productos en el mercado exterior y en múltiples países, ¿no? Luego tenemos las motivaciones de la internacionalización. Se da 2 motivaciones. ¿Cuáles son? Las proactivas, que van a ser internas, y las reactivas, que van a ser externas. Por ejemplo, las proactivas de manera interna va a estar 3 conceptos importantes. ¿Cuáles son? La búsqueda de crecimiento y luego la rentabilidad y la ventaja competitiva. Por ejemplo, en el punto número 1, que sería búsqueda de crecimiento, es cuando una empresa quiere expandirse al exterior, en el mercado, ¿no? Y luego tenemos la rentabilidad, adquirir un nuevo rendimiento económico que le establezca a la empresa para poder crecer económicamente. Luego tenemos la ventaja competitiva, es dar a conocer la diferencia de mi producto, de mi mercancía, a diferencia de los competidores. Luego tenemos las reactivas, que son más externas, ¿no? Aquí van a venir la saturación del mercado local y luego la presión de competidores y la demanda externa. Por ejemplo, la saturación del mercado local se da cuando ya hay muchos competidores en el mercado local y ya no me da para competir con ellos, por lo cual yo prefiero expandirme al exterior. Tal vez me da una buena oportunidad, ¿no? Y mi producto tal vez tenga una buena aceptación
de los clientes extranjeros. Luego tenemos la presión de los competidores. Es similar a la primera, ¿no? De tal manera que tienen la misma similitud. Es cuando tengo bastante competidores y no me da, digamos, para ser un competidor en el mercado local, por lo cual decido expandirme al exterior. Demanda externa es cuando mi producto es bien aceptado por el mercado exterior y prefiero irme hacia el mercado exterior, que es mucho más mejor recibido que el mercado local. En cuanto al análisis, tenemos 3 análisis puntos. Por ejemplo, el primer análisis del entorno internacional tenemos el análisis PESTEL. En cuanto a la palabra P, va a ser de manera política. Esta va a ser de acuerdo a los acuerdos comerciales, gubernamentales, entre 2 o más países que se dan. Luego los económicos. Aquí vamos a conocer en cuanto a los datos económicos como el Producto Interno Bruto. Luego tenemos los sociales. Aquí vamos a saber las cantidades de personas, cuánto vive en cada país. Y al país que yo quiero exportar, debo averiguar qué cantidad de personas hay, el tipo de sociología y entre otras actividades más. Por ejemplo, por ahí a mi producto le va a encantar más a los niños, ¿no? O es basado más a los niños, pues debo averiguar cuántas cantidades de niños nacen al año, ¿no? Luego tecnológico, en cuanto a las tecnologías de puntas y avances tecnológicos, ¿no? O digitalización. Luego tenemos ecológico, de acuerdo a que ese país, ¿qué clima tiene? Frío, cálido, tiene las 4 estaciones del año. De acuerdo a eso también va a depender mi producto, ¿no? Por ahí yo quiero esparcir el tema del hielo y en ese producto que yo quiero expandirme es en un lugar frío. Pongámosle, por ejemplo, Rusia, ¿no? No daría para que mi producto yo venda un hielo a un país que hace frío naturalmente, ¿no? Luego en las partes legales tenemos pues las normativas, acuerdos comerciales y cuáles son los requisitos normales que debo yo cumplir al momento de poder exportar en el exterior, ¿no? Los requisitos correspondientes. Luego tenemos la matriz de riesgo. En cuanto a esta matriz nos va a ayudar bastante para poder seleccionar al país que nos va a tocar, perdón, al país que vamos a seleccionar y va a ser el más eficiente según las puntuaciones. Por ejemplo, en la matriz de riesgo va a tener en la parte lateral la probabilidad del 1 al 5. Por ejemplo, en el número 1 va a ser la muy baja, en el número 2 va a ser la baja, en el número 3 va a ser moderada, y en el número 4 va a ser la alta, y en el número 5 va a ser la muy alta. El punto número 5 es el punto más alto que me va a corresponder de que tiene una buena nota para poder ir, una buena puntuación para poder expandirme a ese país. En caso, en la parte horizontal arriba tenemos el impacto. El impacto va a ser del 1 al 5 igual que el anterior. Por ejemplo, tenemos la muy baja, bajo, moderado, alto y muy alto. De acuerdo a esta estadística de matriz, vamos a poder seleccionar al país que nos va a corresponder. Claramente que el país que salga mayor puntuación es el país exacto que yo voy a poder exportar, ¿no? Y el país que menos puntuación tenga es el país que no me va a convenir poder exportar mi producto, ¿no? Otro análisis sería el FODA. El FODA se da a conocer como sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Estos son 4 factores importantes para dar a conocer sus fuerzas y debilidades de una empresa, ¿no? Y luego tenemos el análisis PROCOI, conocido como el Programa de Desarrollo del Comercio y Promoción de Inversiones. Este nos ayudará a establecer de acuerdo a los siguientes puntos para nuestra empresa. Por ejemplo, identificación de las oportunidades. ¿Qué oportunidades yo voy a tener, no? Análisis de la competencia. Hacer un análisis bastante en la parte de la competencia. Debo analizar al competidor. ¿Qué diferencia tiene contra mí? Y yo qué diferencia puedo poner en el tema del mercado para dar a conocer a los clientes. Quiero hacer una diferencia, por ahí mi producto va a ser de calidad, pero la diferencia va a ser el precio económico, ¿no? Luego tenemos la evaluación de la empresa. Hacer una pequeña evaluación de esa empresa correspondiente para dar a conocer para darme a conocer yo si es bien, más o menos o mal, ¿no? Definición de la estrategia. Debo definir una estrategia correspondiente yo
establecer una estrategia que me ayuda a sobresalir de los competidores. Luego tenemos los modelos de internacionalización. Para ello vamos a hablar de estos 3 modelos. Por ejemplo, que tenemos el modelo usual. Es cuando una empresa o un negocio quiere expandirse al exterior, pero quiere tener un menor riesgo. Es decir, yo prefiero expandirme en el exterior, pero a mi país vecino. Por ejemplo, yo soy de Bolivia y quiero expandirme al exterior, que sería Perú. ¿Por qué quiero tener un menor riesgo? Porque no conozco el mercado exterior. Si yo me voy más allá de mi continente, que sería Asia, y me quiero expandir en Asia, voy a tener muchas dificultades y muchas desventajas. ¿Por qué? Porque yo hablo español y en allá hablan otros idiomas. Por ejemplo, el chino no lo conozco. Las diferencias culturales, los factores culturales, todos los aspectos necesarios me van a dificultar a mí. En cambio, en el país vecino, que sería Perú, tiene una cierta similitud con mi cultura. En cuanto a la economía, gobierno, económico, cultura, tenemos una cierta similitud que prefiero expandirme a lo más cercano, ¿no? Y tener un menor riesgo. Luego tenemos lo que sería el nacido global. Estas son aquellas empresas que ya tienen una participación mucho más grande en el mercado exterior o en el mercado internacional. Tenemos ejemplos como el Spotify y el Zoom. Luego los modelos de red. Esta es una alianza o relaciones internacionales que se realizan para entrar a nuevos mercados. Algunos ejemplos tenemos como el Uber. Luego tenemos como el Xiaomi, Snapchat y entre otras empresas más relacionadas con el tema de las redes sociales. Luego tenemos la exportación. En cuanto a los tipos de exportación, se da de manera directa e indirectamente. Por ejemplo, la directa es cuando el exportador va directamente al consumidor final, no necesita ningún intermediario. En cambio, la indirecta es cuando la empresa va a tener intermediarios. Y estos intermediarios van a facilitar en la venta del producto final hacia el consumidor. Luego, en cuanto a la exportación, tenemos algunos puntos relacionados en cuanto a las alianzas estratégicas y de empresas que hoy en día conocemos. Por ejemplo, tenemos las licencias y franquicias. En cuanto a las franquicias, tenemos lo que es un acuerdo comercial que se da una empresa hacia otra empresa. Es decir, posee una cierta cantidad del producto en cuanto a la imagen, forma de preparación y demás. Podríamos mencionar a Starbucks. Claramente que aquí va a venir el franquiciado y el franquiciador. El franquiciador va a tener cierta ventaja porque se le van a pagar una cierta cantidad económica para poder utilizar su marca a los otros franquiciados. Ellos van a poder utilizar la marca de la primera empresa porque ya es conocida. Aquí podemos mencionar como empresas internacionales como Starbucks, y una empresa nacional hoy en Bolivia sería como Biancaflor. Luego tenemos Juventuri. Aquí se da cuando es una alianza, muy bien, o podría hacerse cuando es la unión de una o dos más empresas para poder dar a conocer un producto determinado y la repartición de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar Sony Ericsson. Luego tenemos la inversión extranjera directa. Es cuando la empresa invierte en otro país, ¿no? Luego tenemos aquí la estandarización y la adaptación. En cuanto a la estandarización, se da a conocer cuando es un producto idéntico al otro en todo el mundo. Hoy en día podríamos mencionar, por ejemplo, un producto que serían los audífonos. Conocemos audífonos con cable y audífonos inalámbricos. Y si se dan cuenta, tienen el mismo uso, pero la diferencia es entre el cable y lo inalámbrico. Claro que lo inalámbrico es mucho más beneficioso porque ya no nos va a impedir en el tema del cableado. Luego tenemos la adaptación. En cuanto a la adaptación, se da a conocer según el cambio del mercado. Es decir, un ejemplo podríamos mencionar a la empresa, digamos, de Coca-Cola. Hoy en día Coca-Cola está expandido en todo el mundo. Pero la diferencia es que en diferentes países, no en todo el mundo se conoce como la misma marca que sería Coca-Cola. En cada diferente país se le pone diferente nombre, ya sean por temas o choques culturales, ¿no? Por lo cual yo me voy a adaptar a ellos.
Luego tenemos las barreras y riesgos en la internacionalización. Tenemos 4 tipos de riesgo o muy bien barreras. Para poder expandirnos hacia el mercado exterior, vamos a tener barreras legales, es decir, que debemos cumplir las normativas, cuáles van a ser las leyes que yo voy a tener que cumplir, los requisitos para poder expandirme. Luego vamos a tener las barreras culturales, los choques culturales que pueden ocasionar al momento de expandirme yo en un mercado diferente o muy bien en un país desconocido. No vamos a hablar el mismo idioma, vamos a tener diferencias culturales, aspectos culturales, va a ser bastante difícil y dificultoso, ¿no? Luego tenemos los riesgos financieros, pues los riesgos financieros pueden dar, el tipo de cambio en mi país puede ser muy distinto al tipo de cambio del otro país, ¿no? Luego los riesgos logísticos. Los riesgos logísticos deben tener un previo estudio para poder expandirme, porque como lo dice su nombre, es un riesgo logístico. Debo asegurarme yo que mi estrategia y mi estrategia logística sean las adecuadas al momento de expandirme. Imagínense que yo no haga una estadística o estrategia logística ya preparada, podría yo poner en riesgo mi economía en el momento de querer expandirme. ¿Qué tal si no hago una estrategia logística correspondiente y adecuada? Voy a tener riesgo mayor, ¿no? Luego tenemos los impactos de las culturas en los negocios internacionales. Tenemos el modelo USEDEX, es una herramienta que permite adecuarnos en cuanto a las diferencias o choques culturales, ¿no? Luego tenemos choques culturales, como les mencionaba, son aquellas diferencias que existen en mi país entre el otro país, ¿no? Por lo cual debo hacer un previo estudio y adaptarme hacia otra cultura, ¿no? Si quiero expandirme. Luego tenemos la adaptación, adaptarme al país en cuanto al idioma, la cultura, forma de vestir, forma de hablar, ¿no? Luego tenemos las tendencias actuales, que deja el último punto para poder explicarles. Tenemos la digitalización. Hoy en día vivimos en una era tecnológica y digital. Todo el mundo tenemos celulares, normalmente computadoras, y nos conectamos netamente a una red Wi-Fi y ya podemos tener una conversación con una persona que está al otro lado del mundo. Y las redes sociales. Por ejemplo, en cuanto a las redes sociales, podemos utilizar como Facebook Marketplace para poder vender un producto solamente publicando el producto que quiero vender, y la gente ya va a poder conversar mediante ese red social que sería Facebook para hacer la compra debida de mi producto, ¿no? Luego tenemos la sostenibilidad. Hoy en día, con las redes sociales, ya es a veces muy factible y sostenible poder vender un producto solo por redes sociales. Y ya no podría tener, digamos, incluso tienda física. El punto número 3, nearshoring, es una estrategia empresarial que consiste en que las empresas van a trasladar sus operaciones a mercados más cercanos que a mercados más extensos. Nuevos mercados, expandir mi producto hacia el mercado exterior o al mercado internacional, ¿no? Eso sería todo.